Bueno, pues buenos días. Os damos a todas y a todos la bienvenida a la Universidad de Deusto, en nombre de la Facultad de Ingeniería, que es la organizadora del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga. También esta edición, la del 2016, que es ya la tercera edición de este premio que creamos con el objetivo de reconocer públicamente y dar visibilidad a las profesionales de la tecnología. Hemos conseguido una gran difusión de este premio y en las ediciones anteriores hemos tenido hasta 100 candidaturas de gran nivel. En los anteriores premios el reconocimiento fue para Montserrat Mella y Asunción Gómez Pérez, pues en nombre y en representación de todas las mujeres que se dedican a la tecnología. Nos preocupa desde hace años la constatación de la desigual presencia de hombres y mujeres en el ámbito tecnológico. Independientemente de la herencia de otras épocas y de su influencia en los profesionales actuales, nos ocupan especialmente las mujeres y los hombres que se están formando hoy para ser ingenieras e ingenieros del mañana. Por visualizar algunos datos, os diré que en el ámbito universitario nacional, como sabéis, las mujeres representan más de la mitad de las matriculaciones. Sin embargo, su presencia en las carreras tecnológicas es muy inferior, en torno al 30% o menos. Esta desigualdad se constata también a nivel internacional, en otros países, con cifras que llegan a descender hasta el 15% en algunas titulaciones y países. La tendencia, además, tristemente, no parece ser la que nos gustaría. En las titulaciones de informática de prácticamente todo el mundo se ha producido un descenso significativo entre los años 90 y la actualidad. Estábamos en un 45% de mujeres y estamos ahora pues, cerca del 25%. La verdad es que hay muchos factores que influyen en esta situación y no es fácil actuar sobre ella. Nuestra intención es seguir promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en nuestras actividades cotidianas como en eventos como el de hoy. La verdad es que somos positivos. Y es que es un hecho que las mujeres somos tan competentes como los hombres en el ejercicio de sus profesiones tecnológicas, como no, pues igual unos que otros, aunque probablemente nuestra sociedad no las visualiza igual. Eso es lo que pretendemos pues, arreglar un poco con este premio. Como la discriminación no desaparece fácilmente de forma espontánea, queremos visibilizar aquí a la mujer que a menudo de una forma callada y desapercibida para los medios de comunicación desarrolla día a día un ejemplar trabajo profesional en el mundo de la ingeniería y la tecnología. Hay multitud de ejemplos en la historia que personalizan en mujeres esta idea, pero hemos querido dar a este premio el nombre de una mujer, de Ada Byron, que es reconocida por la historia como la primera mujer programadora. Además de reconocer y visibilizar a las tecnólogas, queremos también normalizar la presencia de las mujeres en el mundo tecnológico y ofrecer ejemplos para fomentar las vocaciones tecnológicas en las niñas y jóvenes. Y nada más, para terminar, quiero agradecer y reconocer la colaboración de los miembros del jurado de este premio, un grupo de grandes profesionales del que estamos orgullosos de haber conseguido aunar en torno a este premio. También quiero expresar nuestro agradecimiento, el de la facultad y el de la universidad, a nuestros patrocinadores y colaboradores, sin los cuales habría sido imposible iniciar esta aventura. El Banco Sabadell, el FECIT, IK4, Emakunde, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao e Innovasque. También nuestro agradecimiento a las participantes en el acto de hoy, Izaskun Landaida, directora de Emakunde, María Guijoarro, directora de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, Itziar Urtasun, concejala del área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, Marta Macho, doctora en Matemáticas y profesora de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea, y Remedios Zafra, escritora y profesora de Arte, Género y Cultura Digital, que colaboró con nosotros hace ya unos años y es una de las artífices del germen inicial del premio sobre el que hoy gira este evento. Os agradezco a todos los que hoy nos acompañáis, vuestro interés y participación, y os dejo con todas nuestras compañeras. Gracias. Bueno, egunon guztioi. Esan den bezala da Byron emakume teknologoaren sariketa hau emakumeak eta zientziari buruz gogoeta egiteko lekua aproposa izaten da urtero. Emakumeak zientzia eta teknologiaren munduan duten leku aztertzean, hiru kontzeptu azpimarratuko nituzke kontuan izan beharrekoak. Batetik, ikasketak hautatzerakoan generoak duen eragina, bestetik arlo horretan nagusitzen den androzentrismoa
eta hirugarrenez lan merkatuan emakumeek dituzten zailtasunak. Zientzia eta teknologiaren alorrean, bizitzako beste alorrean bezala, ezinbestekoa da egoera genero ikuspegitik begiratzea. Eta honek behartzen gaitu galdetzera adibidez nora begiratzen dagoen teknologiaren mundua. Benetan gizarte honetan bizi garen pertsona guztiak ditu kontuan, pertsona guztien interesak, bizitzaren arlo guztiak ditu kontuan. Esperientziak esaten dozku emakumeak zientzia eta teknologiaren sistematik erabat bazter utzita daudela, eta esaten dozku baita ere jakintza zientifiko eta teknologikoa oinarri androzentrikoaren gainean eraiki dela. El pasado 10 de diciembre se conmemoraba el 200 aniversario del nacimiento de Ada Byron en 1815. Con apenas 28 años ya era una importante matemática, aunque seguía firmando, como sabéis, sus artículos con sus iniciales por temor a que fueran rechazados por el hecho de ser escritos por una mujer. Luchó por el reconocimiento de su labor científica, que no llegó hasta que finalmente John von Neumann y Alan Turing, matemáticos fundamentales en el desarrollo de la moderna computadora electrónica digital, crearon el lenguaje llamado Ada. En estos 200 años, afortunadamente, las cosas han ido cambiando. Podemos decir que hay mujeres que han revolucionado el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o la matemática con importantes aportaciones. Emily Warren Roebling, la ingeniera responsable del famoso puente de Brooklyn de Nueva York, así como la física austriaca Lise Meitner o la matemática francesa Sophie Germain, la primera mujer en ganar el Gran Premio de la Academia de la Ciencia Francesa, son algunos de los ejemplos y podíamos así elaborar una amplia lista, pero lo cierto es que en muchos casos las mujeres han sido y siguen siendo invisibilizadas o no reconocidas. La infrarrepresentación de las mujeres en los sistemas de ciencia y tecnología sigue siendo hoy un hecho constatable y ante esta situación hay que preguntarse si el sistema tecnológico tiene en cuenta los saberes y los intereses de todas las personas que componemos esta sociedad. Hoy partimos claramente de una concepción androcéntrica del conocimiento considerado y científico, que lo define como racional, abstracto, objetivo, lógico y orientado a las grandes empresas de orden universal. Esta perspectiva, por lo general, no toma en consideración los saberes y la experiencia de las mujeres que individualmente y de una manera colectiva han permitido el sostenimiento y el desarrollo de la vida a lo largo de la historia. Hay que incorporar, por tanto, la dimensión de género a la investigación y a la ciencia para que, entre otras cosas, en este campo quepamos todas las personas y quepan también todos los ámbitos de la vida, desde los relacionados con la productividad hasta los que tienen que ver más con el cuidado de las personas. Cuando se analiza el fenómeno de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, hay que tener en cuenta por lo menos 3 factores: la brecha de género en la elección de estudios, la concepción androcéntrica de las materias y las dificultades de las mujeres en el mercado laboral. La incorporación de la igualdad pasa hoy, entre otros aspectos, por una cultura científica escolar que tenga en cuenta las aportaciones científicas de las mujeres y que ayude a la construcción de nuevas identidades de mujeres y hombres. Necesitamos, asimismo, que se corrijan los mecanismos de promoción, de evaluación, que, pudiendo muchas veces parecer neutros, discriminan colateralmente a las mujeres en el ámbito de la investigación académica y su promoción profesional. Hace falta, pues, remover estructuras, renovar caminos, descubrir nuevas vías que nos permitan la confluencia de los intereses y de las necesidades de las mujeres con las de la propia ciencia y tecnología. Y para ello necesitamos las políticas de igualdad que favorecen la mejora en el rendimiento, el crecimiento de la productividad, el nivel de satisfacción y la retención de talento, también en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Es evidente, por tanto, que necesitamos seguir transformando
para mejorar y así conseguir, como decía, una ciencia y una tecnología en la que hay espacio para todas las personas y todos los ámbitos de nuestra vida. Eskerrik asko. Egun on, danoi. Desde la Dirección de Igualdad, que tengo la gran suerte de dirigir, estamos convencidos de que las políticas públicas tienen que favorecer una nueva cultura social igualitaria. Las personas que tenemos la enorme responsabilidad de gestionar el dinero público tenemos la obligación y el deber de saber mirar más allá y actuar en consecuencia. Con rigor y con vocación transformadora, las administraciones públicas tenemos que saber acompañar procesos que construyan una sociedad igualitaria, equitativa, donde rijan valores como la justicia, la eficacia, la eficiencia, la diversidad y también la innovación. En el caso de las mujeres y la tecnología, queda demostrado por todos los datos objetivos que, a pesar de que la brecha en el uso de Internet y las tecnologías digitales se reduce cada vez más, sin embargo, en el ámbito profesional, en este ámbito profesional, las mujeres siguen siendo minoría. El miedo al fracaso, los estereotipos culturales y la falta de confianza son algunos de los factores que explican la escasa presencia femenina en el mundo de la alta tecnología. A pesar del abrumador dominio masculino, como decíamos, en este sector, cada vez son más las mujeres que ocupan puestos clave de dirección y de estrategia en empresas del ámbito tecnológico y que han conseguido grandes avances para las compañías para las que trabajan. Rain Johnson, que es una ejecutiva de Microsoft, ha afirmado recientemente que aún ellos como empresa no son suficientemente diversos y diversas y eso les lastra la innovación. Ella defiende la diversidad afirmando que todos y todas nos criamos de forma distinta, en lugares distintos, y en función de cómo crecimos y aprendimos nuestra forma de plantear las preguntas es diferente. Johnson cree, y yo también lo creo, que el tener más mujeres y en general equipos más diversos permite innovar a otros niveles. Tenemos que centrar nuestra energía en estimular el interés también, ella quizás con Landaida lo decía también, el interés de las adolescentes y de las universitarias en la tecnología, en mantener a las que ya tenemos haciendo carreras profesionales prometedoras o brillantes ya, y también visibilizar a todas las que sembraron ya esas semillas hace mucho tiempo. Hay que entender primero por qué las niñas tienen menos interés en estos campos y qué lleva a muchas jóvenes a tirar la toalla tras empezar sus estudios informáticos universitarios. Las jóvenes de hoy en día quieren tener un impacto y durante esos primeros años de educación, algunas de ellas no entienden que se pueden resolver muchos problemas con la tecnología. Hay que cambiar el chip. Es crucial cambiar el mensaje y hablar también del impacto que pueden tener las mujeres si persiguen una carrera en informática. La ingeniería, la informática, la tecnología también puede ser un campo creativo, un campo divertido que ofrece muchas oportunidades. La idea es mostrarles ese camino para ser eso que se dice ahora makers, ¿no? Esas creativas y esas diseñadoras y no solo consumidoras de productos tecnológicos. Aunque sea un territorio mayormente masculino, la informática y la tecnología también es cosa de mujeres. Ellas, a pesar de su poca visibilización, marcaron parte del camino de una ciencia que determina gran parte de nuestro día a día. Nombres como el de Hedy Laman, ella es precursora del Wi-Fi y del Bluetooth, Jude Milhon, ella es una famosa hacker y defensora de los derechos personales en Internet, Evelyn Berenson, madre de los procesadores de texto, Lynn Conway, pionera de los chips microelectrónicos, Frances Allen, pionera en la automatización de tareas paralelas, Grace Murray, diseñadora del primer compilador, o las famosas Top Secret Roses, ese equipo de 6 mujeres que participaron en el desarrollo y en la programación del primer computador ENIAC. Nombres, profesiones, avances que la tozuda historia nos va a demostrar a lo largo del tiempo que las mujeres han estado, están y estarán irremediablemente unidas a la ciencia y a la tecnología. Desde las instituciones públicas, también desde las universidades, tenemos la obligación de promover la presencia de las mujeres en todos los ámbitos del sistema de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, acorde con sus méritos, sus capacidades, estableciendo mecanismos para eliminar sesgos
y barreras. Debemos promover la inclusión de género como categoría transversal en la investigación científica, así como la investigación específica en el campo de los estudios de género y de las mujeres. Y además, debemos promover la inclusión del género como categoría transversal en los desarrollos tecnológicos y de innovación. Y, por supuesto, tenemos que apoyar y promover las iniciativas dirigidas a romper estereotipos, a visibilizar y fomentar nuevas generaciones de jóvenes tecnólogas, porque resulta tremendamente empobrecedor para nuestra sociedad que se pierda el talento, que se pierda la cualificación y la capacidad de todas estas mujeres que no están en el área que su sexo presuntamente les presupone. El premio Ada Byron nos muestra eso, a todas esas mujeres, nos da la oportunidad de resarcir de una manera concreta la tremenda injusticia de no haber reconocido antes su trabajo, su esfuerzo y su éxito, y nos permite agradecerles toda esa dedicación. Eskerrik asko. Egun on guztioi. Eskerrik asko Deustuko Unibertsitateari sari honen aurkezpenera gonbidatzeagatik. Dudarik gabe, ohore bada niretzat, emakume teknologari ematen zaion estatu mailako sari honen deialdian parte hartzea. Izan ere, ingenieritzaren historian emakumerik gailenetakoa izan den Ada Byroni eskainitako omenaldia baita. Nahiago nuke, gero eta gutxiago balira emakumeentzat bakarrik antolatzen diren sariketak, eta sektore guztietako profesionalen lana, alegina eta berdinerako balioa onartua izan dadila sariketa generikoetan. Eskerrak ematen nahi dizkiot, bene-benetan Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza fakultateari. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeagatik eta emakumeen presentzia bokazio teknologikoetan areagotu eta aintzat hartzeagatik maila profesionalean. Bide luzea dugu egiteko oraindik, erabateko berdintasunera iristeko. Eta honelako ekimenak beharrezkoak dira emakumeen lana agerian jartzeko. Eroen lana garrantzitsua ez ezik eredugarria da ere. Emakumeek bokazio teknologikoa sustatzen dizkiote belaunaldi berriei eta batez ere eredu berri eta berritzaile bihurtzen dira neska gazteekiko. El Ayuntamiento de Bilbao y en el marco del desarrollo del cuarto Plan Municipal para la Igualdad de Hombres y Mujeres ha adoptado el compromiso de reconocer la autoría y la autoridad de las mujeres en el devenir de la historia de Bilbao y en el escribir del futuro de esta ciudad. Las mujeres, además de su aportación para sostener el hogar como madres y cuidadoras, han realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, social y económico que la historia, escrita por los hombres, ha invisibilizado. Ya decía Gerda Lerner en su libro La creación del patriarcado, las mujeres no están ni han estado al margen, sino en el mismo centro de la formación de la sociedad y en la construcción de la civilización. Esta invisibilidad ha sido una lacra histórica de las mujeres con repercusiones directas en el ejercicio del poder, convirtiéndose en una clara amenaza, esto es, la del rechazo, la exclusión y, por fin, el olvido. Es por eso que la lucha por salir de esta invisibilidad ha sido siempre uno de los ejes más importantes del trabajo feminista y que hoy en día, con la presentación de este premio, tanto las administraciones que estamos presentes en este encuentro como la Universidad de Deusto, queremos reconocer la presencia pública de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. En referencia a la presentación de la tercera edición del premio Ada Byron, quisiera lanzar una reflexión. Nos enfrentamos a una gran paradoja y es que existe una enorme reserva de mujeres científicas y técnicamente preparadas para abordar los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Pero este mundo de la ciencia y la innovación tan masculina impide su participación y con ello todos los valores añadidos que pudieran aportar. Somos conocedoras de las ventajas de los equipos que integran a mujeres y hombres. Tienen más inteligencia creativa y esto favorece la capacidad innovadora y la obtención de mejores soluciones. La diversidad de género, más mujeres y la incorporación de la perspectiva de género harán más eficiente y más equitativa la ciencia y permitirán devolver a las TIC la mitad de la pasión femenina, la intuición, la creatividad, junto con la preparación técnica y la excelencia para liderar junto con los hombres las TIC y la sociedad del conocimiento y la información.
Con esta edición del premio estamos también contribuyendo a acumular conocimientos y experiencias de mujeres que se pueden transferir a la sociedad en su conjunto y con ello de construir los cimientos donde se apoya la desigualdad estructural de género. Y para terminar, quisiera despedirme con una frase de Carmen Suárez que visibiliza muy bien hacia dónde estamos yendo y dónde queremos estar. Las mujeres queremos la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. Mila esker. Bueno, Egunon, buenos días. Tengo el honor de estar aquí hoy presentando o ayudando a presentar este premio y sobre todo presentando a la ponente de hoy, a Remedios Zafra, y tengo que daros una mala y una buena noticia. La mala es que no ha podido aterrizar su avión y entonces no va a estar aquí con nosotros, pero la buena es que la tecnología funciona y bueno, seguramente habrá mujeres detrás de todo esto, algún hombre, pero muchas mujeres. Y aunque no va a estar aquí en directo, la tendremos en vía Skype y bueno, parece que todo va a funcionar muy bien, así que bueno, no es lo mismo el directo que el Skype, pero bueno, la tendremos. El premio Ada Byron tiene nombre de mujer, tiene nombre de una matemática, de Ada Byron, Ada Lovelace, una mujer que quiero en primer lugar leeros una frase de ella. Ada le gustaba mucho escribir cartas a su madre en particular, con la que vivió mucho tiempo. Y, bueno, escribía muchas cartas. Y fijaros esta preciosa frase que le dice en un momento dado a su madre. Su madre quería educarla en la razón, en el raciocinio, para evitar que se pareciera a su padre, a Lord Byron, que era un poeta, ¿no? Y le dice a su madre en cierto momento: si no puedes darme poesía, ¿no puedes al menos darme ciencia poética? Bueno, la ciencia también es pura poesía, como todos y todas las que nos dedicamos a ella sabemos. Esta es una imagen de un libro, precisamente de Remedios Zafra, que se titula Hadas, Hadas con H y sin H, y precisamente para presentarla quiero hacer esa transición de las hadas con H, de esas brujas de magia blanca, esas mujeres maravillosas, hacia las hadas sin H, que también son mujeres maravillosas y que tienen otro tipo de magia, la magia de la ciencia. Y además, Ada Lovelace, Ada Byron, tenía el sobrenombre, la llamaba precisamente Charles Babbage, la encantadora de números, es decir, ella también tenía su magia, ¿no? Era también un hada con H. Quiero hacer un pequeño ejercicio de este pasaje de las hadas con H a otro tipo de hadas, a las brujas a lo mejor, esas maravillosas brujas que han sido tan odiadas por mucha gente, y voy a utilizar para ello el diccionario. Las hadas con H, las hadas buenas, las que hacían magia blanca, las brujas buenas, tienen al principio, cuando se mira en el diccionario, bruja o brujo, las mismas acepciones: hechicera, divina, encantadora, maga, nigromántica, al igual que los brujos, que son hechiceros, magos, adivinos, encantadores, nigromantes. Fijaros en la imagen del brujo, ese brujo protector de una joven que necesita protección, ¿no? Como todas las jóvenes. Bueno. Si seguís mirando en el diccionario, los brujos son ahojadores, zaorís, jorguines, pero si miráis lo que sigue en la definición de la palabra bruja, pues pasa algo, y por eso he cambiado esa imagen de esas tres brujas maravillosas, a una bruja que hace ya magia negra, ¿no? Porque lo que sigue en el diccionario de la RAE sobre brujas son arpías, bichos, malvadas, pérfidas, víboras, pécoras. Cuando las brujas buenas que hacían magia blanca se convirtieron en brujas malas que hacían magia negra, pues cuando empezaron a molestar, evidentemente. Los saberes de las mujeres, parteras, sanadoras, alquimistas, sanadoras, en fin, todas esas mujeres que con sus saberes, su observación de las plantas y de la naturaleza ayudaban a cuidar a sus semejantes, empezaron a molestar, había que retirarlas del medio y entonces, bueno, se les empezó a acusar de hacer magia negra y entonces sus poderes y sus lugares los arrebataron hombres. Menos mal que ha habido otras brujas, bueno, con su magia
no sé si negra, pero que desde luego yo les agradezco profundamente que hayan estado allí, porque sin estas maravillosas brujas, las sufragistas, pues seguramente ninguna de nosotras estaríamos aquí ahora, porque seguramente ninguna de nosotras podríamos haber estudiado, por ejemplo. Estas son las inglesas, pero también hay mujeres más cercanas a nosotros, esta, por ejemplo, Clara Campoamor, o estas maravillosas mujeres votando en el año 1933, una preciosa imagen que he querido traer porque gracias a ellas, pues, insisto, hoy nosotras estamos aquí. Yo se lo agradezco profundamente, de hecho. Las hadas que han venido después, ya a lo mejor sin H o con ella, no lo sé, pues probablemente comenzaron con Ada Lovelace, la primera persona programadora de la historia, la que hizo el primer programa de la historia, la primera persona, no la primera mujer. Y también ha hablado de ellas María Guijarro. Están mujeres como Grace Murray Hopper, que la tenéis allí, o por ejemplo Jan Samet, que hizo el programa Formac, o estas olvidadas, estas 6 mujeres que también ha citado, las mujeres que programaron el ENIAC, que eran mujeres secundarias, las que tecleaban, las que hacían el programa, la parte aburrida del trabajo, aparentemente, pero que fueron igual de importantes en el avance de este ordenador que sus 2 creadores, que eran evidentemente 2 hombres. Hadas con H y sin H. Ya que estamos hablando de premios, quería hablar de otro premio, un premio muy importante que se llama el Premio Turing. Es un premio otorgado anualmente por la Asociación para la Maquinaria Computacional y se le otorga a quienes hayan contribuido de manera trascendental al campo de las ciencias computacionales. Este premio existe desde el año 1966 y la primera mujer que ha recibido este premio ha sido Frances Allen, también la ha citado María, y fue en el año 2007. Pasaron muchos años hasta que una mujer se mereciera esto. Frances Allen fue invitada en el año 2008 al programa Conciencia en la Universidad de Santiago de Compostela y quiero destacar algunos de los puntos de su discurso que yo creo que son importantes y leo textualmente. Solicitó en su discurso que se realicen esfuerzos encaminados a dar a conocer los nombres de aquellas mujeres que inventaron grandes cosas y son absolutamente desconocidas. Lamentó que no ha accedido, ella misma, que no había accedido a puestos que por su experiencia se merecía. La computación, dice ella, no es un campo amistoso para las mujeres. La computación empezará a interesar a las mujeres, decía, cuando sea útil socialmente. Y además decía que es frustrante que las mujeres no vean reconocido su trabajo, por lo que apostó porque se promueva y reconozca su labor. Los premios son importantes y en particular este premio, el premio Ada Byron, solamente dedicado a mujeres, también es muy importante porque alguien puede verlo como discriminación positiva, pero yo entiendo que la discriminación positiva es buena. En este mismo premio, el premio del que estoy hablando, el premio Turing, desde ese año, desde el año 2007, ha habido otras 2 mujeres premiadas. Bárbara Liskov fue premiada en el año 2008. En el año 2012, Safira Goldwasser fue también premiada, compartido el premio con un hombre, y en el año 2015 todavía no se ha decidido quién va a ser la persona premiada. Ojalá sea una mujer, desde luego. Bueno, quería acabar ya esta parte de introducción a remedios con unas cuantas imágenes de Ada Lovelace, sacadas de diversas iniciativas. En el mundo anglosajón, Ada es una persona muy reconocida y bueno, se hacen obras de teatro, musicales, etcétera, que creo que es una manera muy buena de conocer a personajes que si no, no saldrían probablemente del mundo académico. Quizás Ada Byron sea una representación del mestizaje entre la ciencia y el arte. Ella era artista también. La imaginación no tiene nada que ver exclusivamente con el arte. Las personas que hacen ciencia también tienen una gran imaginación, las que la tienen, vamos, no digo que todo el mundo la tenga, pero, en fin, la imaginación no es exclusiva de las artes. Ella era puro mestizaje porque tenía la parte de su padre, que era la parte poética, la parte loca probablemente de Ada, que es extraordinaria, y luego la parte de su raciocinio que le hizo hacer grandes avances en tecnología y en matemáticas también. Me voy a permitir hacer un poquito de propaganda, ya que estoy aquí. En esta persecución por
por intentar que las mujeres tengan su lugar en la ciencia, en particular desde un blog de la Universidad del País Vasco, Mujeres con Ciencia, cuya imagen os he puesto allí. No se ve, bueno. Os invito a que entréis porque en ese blog muchas mujeres de ciencia y también del mundo de la tecnología están reivindicadas y entrevistadas, las antiguas y las modernas. Yo creo que Remedios también es una representación del mestizaje, porque Remedios también es una mujer que se mueve entre las artes y las ciencias. Cuando me pidieron que presentara Remedios, no sabía que iba a tener este problema tan terrible porque, claro, cuando una mira su currículum no sabe qué destacar porque es que es enorme. Entonces, bueno, he cortado y pegado, que me sale muy bien, y espero haber decidido destacar de ella, bueno, no sé si lo más importante, pero igual lo más destacable en este momento. Remedios Zafra es doctora y licenciada en Arte, en Antropología Social y Cultural, doctora en Filosofía Política y máster internacional en Creatividad. Es escritora y profesora de Arte de Estudios de Género y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla desde el año 2002 y profesora invitada en diversas universidades nacionales y extranjeras. Orienta su trabajo ensayístico de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo y los estudios sobre identidad en las redes. Su obra, que engloba libros, capítulos de libros, participación en revistas, trabajo editorial, proyectos de investigación y conferencias, ha sido traducida a varios idiomas y ampliamente premiada. Como ejemplo de uno de estos premios, en el año 2014 su trayectoria fue reconocida con el Premio Meridiana de Cultura del Instituto Andaluz de la Mujer. Es creadora, entre otras muchas cosas, pero destaco del proyecto X01, Plataforma para la Investigación y la Práctica Artística sobre la Identidad y Cultura de Redes, en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Destaco otro de sus proyectos que tiene que ver con esta universidad, Her Techno Hobby, Her Techno Job, un proyecto de innovación e investigación sobre género, imaginarios e ingeniería en colaboración con Deusto Institute of Technology, Deustotech de Bilbao y Conexiones Improbables. Actualmente, en este momento, trabaja sobre políticas de la recepción en la cultura digital como integrante del Grupo Interuniversitario de Investigación Maneras de leer, diversidad y transformaciones de la lectura en el siglo XXI, que se lleva a cabo entre la UNED y con asesoría de Néstor García Canclini. Y también coordina el Laboratorio de Experimentación y Reflexión sobre Género y Tecnologías ADAS sin H, para la Fundación Telefónica. Entonces, si la tecnología funciona, pues supongo que ahora saldrá Remedios y contará lo que iba a contar en directo, pero bueno, por Skype. Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería de Deusto por invitarme a homenajear a Ada Byron en el bicentenario de su nacimiento y felicitaciones por esta necesaria iniciativa que reconoce y premia el trabajo de las mujeres en la tecnología y que marca también una trayectoria de apoyo que precisamos continuar. La conferencia que os presento se titula Ada, una historia posible. Y quiero comenzar recordando las palabras de Betty Friedan, que decía: el problema de las mujeres ha sido el problema que no ha tenido nombre. La cuestión es precisamente nombrarlo. Las mujeres en la tecnología han habitado un territorio de ausencias, pero también de indefinición, derivado no solo de la dificultad que tiene hacerse un nombre en la ciencia, sino de la difuminación de sus obras y autoría apropiadas por otros. Hay, en el caso de Ada y de mujeres de su entorno, una cuestión peculiar en este sentido: haber tenido varios nombres. Y con seguridad, desde la Facultad de Ingeniería, a la hora de idear este premio, el premio Ada, pensaron en su momento cómo referirnos a esta ilustre matemática que supo ver el futuro y la potencia de las máquinas que darían origen a la programación moderna. ¿Cómo referirnos a Ada? Ada Byron, tomando el apellido de su insigne padre, Lord Byron; Ada Lovelace, tomando el de su marido; o tal vez alguno de los que aparecen en sus cartas y biografías: Augusta Ada Byron King, Augusta Ada King, condesa de Lovelace, o incluso las iniciales con las que Ada firmó su exigua obra. Todas ellas fueron Ada, y he aquí una primera cuestión: la dificultad de un nombre.
A poco que buceemos en la historia de las mujeres en la creación científica y tecnológica, veremos que muchas creadoras no han podido siquiera firmar sus trabajos, que anónimo, decía Virginia Woolf, era y ha sido nombre de mujer, o que estos eran apropiados por sus parejas o familiares o confundidos cuando debían cambiar el apellido del padre por el del marido. Estas dificultades han sido variantes de formas de desaparición, modos cercanos de diluir un efecto de permanencia e imposibilitar una existencia escrita clara, atendiendo a unos criterios de prestigio y valor que han primado una tradición, un saber, un poder y una autoría con nombre masculino. No poder nombrar es ya una forma de vulnerabilizar lo referido, de someterlo a un dominio que marca el nombre de quien manda y nombra. La palabra que acota y define siempre ha sido uno de los más implacables instrumentos de la ciencia y del poder. El nombre interpela a quien es nombrado. No poder ser nombrada como no tener voz son formas de ausencia, formas de la desaparición. Y Ada debe ser nombrada. A mi modo de ver, además, creo que hacerlo aludiendo a Byron apunta a un aspecto biográfico interesante que comentaré a lo largo de esta charla y que se refiere a la hiperpresencia simbólica de su padre y de la poesía en la vida de Ada, el gran interés que en ella despertaba, a pesar de que Byron fue una presencia casi prohibida en el contexto familiar materno donde creció Ada. Así pues, la dificultad de recordar un nombre como titubeo o como duda ha estado presente en la vida de las mujeres científicas anteriores al siglo XX y casi diría que incluso anteriores al siglo XXI. Titubeo que sigue siendo respuesta mayoritaria de muchos niños y niñas cuando se les preguntan por mujeres científicas hoy en día. Un ejemplo cercano a Ada sería el de Mary Somerville, por un tiempo maestra y mentora de Ada, conocida igualmente como Mary Fairfax, apellido de su padre, como Mary Craig, apellido de su primer marido, y como Mary Somerville, apellido de su segundo marido. De Mary se cuenta que fue quien presentó y animó la colaboración entre Ada y Charles Babbage, inventor y científico londinense que entonces buscaba financiación para construir su máquina analítica, una máquina antecesora de los actuales ordenadores. Las aportaciones que convirtieron a Ada en la primera programadora se derivan de un prolífico intercambio de cartas con Babbage, con sugerencias y reflexiones matemáticas y filosóficas sobre cómo programar este artefacto, entonces meramente un proyecto. Relación de la que posteriormente se derivó la traducción de un artículo científico sobre el proyecto de Babbage y unas fascinantes notas en las que Ada materializaría su principal aportación a la programación, unas notas publicadas en un artículo y que fueron esa aportación a la programación contemporánea y aportación por la que hoy la conocemos en el contexto científico. En su autobiografía, Mary Somerville relata cómo casada con su segundo marido, Somerville, y en una reunión con los científicos Laplace y John Playfair, alguien afirmó que apenas una docena de matemáticos eran capaces de leer la larga y compleja obra de Laplace y solo 2 mujeres habían sido capaces de leer la mecánica celeste. Esto decía Laplace, y justamente las 2 son escocesas. Se refería y decía, dirigiéndose a Mary, señora Somerville, usted y la señora Craig, como si cada matrimonio y en consecuencia cada nuevo apellido hubieran conformado a 2 personas distintas. Mary era esas 2 mujeres y vivió entre la confusión de los nombres y la apropiación parcial de aquellos logros que, según el momento, le atribuían a ella o a una ella anterior como si fuera otra. Ese poder no opera solo a través de los apellidos heredados o impuestos por alianza, también lo hace cuando hablamos de la firma que deja constancia de la autoría en un trabajo científico, algo complicado en el siglo XIX y mucho más antes si eras mujer. No era extraño encontrar en estos casos trabajos anónimos o firmados con seudónimo o con iniciales, como fue el caso de Ada,
o simplemente donados a hermanos, padres o parejas ante el temor de no ser valorados de igual manera por la comunidad científica. El deseo de reivindicar la calidad de sus trabajos respecto a otros científicos frustraba a muchas mujeres que deseaban que su obra fuera valorada en una ciencia de iguales, mujeres que necesitaban que sus aportaciones fueran identificadas para conformar una posible trayectoria científica, un proyecto de futuro como científicas. Y no es poca cosa la posibilidad de asentar un suelo para un recorrido intelectual que les estimulara, que les permitiera como poco poder imaginar un futuro dedicado a la investigación y a la ciencia. De hecho, en un principio, los lectores de las notas de Ada desconocían su identidad real, ya que durante los años en los que colaboró estrechamente con el científico Babbage, firmaba con las iniciales AAL. Incluso el propio Menabrea, autor del texto base del trabajo de Ada, tardó en reconocer que la persona que se escondía detrás de aquellas iniciales era Ada. Ada escribió a Babbage mostrando sus dudas sobre la manera en la que había firmado su trabajo. En las biografías de Ada se insinúa que esa firma fue consejo de su entorno familiar, que entonces no consideraba de buen gusto y sí poco femenino que una mujer firmara un trabajo intelectual. Como para otras muchas científicas, la indecisión creada por un contexto que las veía y trataba con recelo por salirse de los roles previstos para ellas, minaba la confianza sobre cómo divulgar y visibilizar sus trabajos, en los casos en los que hubieran sorteado los obstáculos previos para producirlos, temiendo que el carácter conservador del mundo que las acogía prejuiciara o denostara previamente su aportación y que ésta terminara por no leerse. Se me hace que esta inseguridad implícita que os sugiero ha sido una cuestión sospechosamente habitual y que funciona aquí como una herida para las mujeres, como algo invisible pero poderoso por reiterado. Me refiero a un miedo educado, algo que no ha merecido suficiente tiempo de reflexión más allá de ser frivolizado y llevado a otro cliché más sobre la inseguridad de las mujeres. Cómo se nombra o no es importante y lo es hasta el punto de funcionar como un interruptor en nuestras decisiones. Pienso, por ejemplo, en lo ocurrido en esta facultad, en la Facultad de Ingeniería de Deusto y en prácticamente todas las de Ingeniería Informática de las que tengo conocimiento en los años 90, cuando las mujeres matriculadas en la licenciatura en Informática superaban entonces un 55% y al pasar a llamarse Ingeniería, y solo cambiar el nombre, pero en principio no cambiar programas, ni asignaturas, ni profesorado, como a partir de este cambio de nombre, el número de mujeres bajó al 38% al año siguiente y al 13% en los 2 años. Yo creo que una palabra que tiene este efecto no es una palabra cualquiera, es cuando menos una palabra símbolo, una palabra interruptor que rememora en su pronunciación toda una historia educada sobre la expectativa de las mujeres con la ciencia y la tecnología, y no son en absoluto un asunto menor. Ada tuvo una estricta educación planificada por su madre. Desde muy niña comenzó con lecciones de aritmética, lectura, ortografía, dibujo y música, a las que se irían incorporando clases de geometría, historia, latín, astronomía y francés cuando Ada contaba ya con 5 años. Ada estudió durante prácticamente toda su vida y mantuvo correspondencia con su madre y también con sus tutores sobre cuestiones científicas que le resultaban estimulantes. Cierto que desoyendo los consejos de Mary Somerville, que la advirtió sobre lo que conllevaría el matrimonio para su trabajo intelectual, Ada se casó muy joven. Y cierto que la maternidad y también las enfermedades le pasaron factura y recurrentes crisis. De hecho, la aportación de Ada a la ciencia es muy exigua, entre otras cosas porque murió también muy joven, murió con apenas 37 años. Continuando con esta historia posible de Ada y en esta línea que he comenzado en torno a la educación de Ada, vemos como muchas de las biografías sobre ella la sitúan como alguien excepcional, también por este esfuerzo educativo
un esfuerzo educativo del que no cabe olvidar que estaba inserto en una formación personalizada, que conllevaba también una formación, una constante interlocución con mentores y con su madre por carta y casi siempre en casa. En dicho proceso educativo, las colaboraciones con científicos, llamémosle profesionales, eran habituales. En muchos casos, estas colaboraciones se iniciaban con tareas de traducción, revisión e implementación de partes de algún proyecto científico. De hecho, el encuentro entre Ada y Babbage, al que ya os he hecho referencia, tuvo este trasfondo, pero además parecía haber gran interés por parte de Annabella y de Mary Somerville en el aliento creativo que Charles Babbage y su máquina pensante, su máquina analítica, podían insuflar a la actividad científica y especulativa de Ada. Ada conoció a Babbage cuando éste superaba los 40 años y ella tenía unos 17 años. Se cuenta que al poco de saber del diseño de la máquina, Ada quedó fascinada con el proyecto y deseosa de conocerlo en profundidad, recuperando su trabajo matemático aplicado a un proyecto concreto. Indagando en lo que entonces aconteció en aquellos meses, es fácil documentar la prolífica relación epistolar entre Ada y Babbage sobre las funciones y posibilidades de aquel sugerente invento. Se cuenta que cuando Ada tenía apenas 11 años, su madre, Annabella, la castigaba haciéndola escribir muchas veces la frase «no perderé mi tiempo». Para Annabella, que su hija fantaseara en un papel o especulara con un posible caballo mecánico volador no era buena cosa, y justamente esto hizo Ada, idear un proyecto que mantuvo en secreto evitando el severo control de su madre. El diseño de Ada incluía, como demandaba la época, un motor a vapor y unas alas enormes acopladas a la figura de un caballo, y en conjunto parecía ideada para transportar a una persona. Se trataba claramente de un esbozo infantil de una máquina voladora que precede a los posteriores diseños complejos que culminarían en todo tipo de aparatos voladores contemporáneos y por venir. Pero os hago referencia a esta anécdota hablándoos de la formación de Ada porque me parece importante esta idea sobre la pérdida de tiempo que tenía Annabella respecto a la educación de Ada. De hecho, cualquier persona interesada por la práctica creativa que hoy reflexionara sobre esta escena no perdería la oportunidad de resaltar la importancia que para la creación tiene tanto la concentración y el estudio, es decir, lo que Annabella llamaba no perder el tiempo, como también la divagación, la imaginación y el juego, es decir, lo que Annabella consideraba perder el tiempo. Saber perder el tiempo es tan importante para la creatividad como saber organizarlo. También Virginia Woolf valoraba esta potencia cuando en una habitación propia reivindicaba la importancia de holgazanear por las esquinas para poder crear y de no separar las obras de las condiciones materiales en las que surgen. Pero volviendo de nuevo a la formación de Ada, cabría también recordar que en el Londres de entonces se incentivaba que las mujeres de alto estatus social, como era el caso de la familia de Ada y de su familia, que estas mujeres fueran educadas desde pequeñas no tanto o no solo como atisbo de una incipiente igualdad, sino porque se pensaba que los hombres educados antes preferirían casarse con mujeres igualmente educadas. No era entonces frecuente la participación de las mujeres en las ciencias al mismo nivel que los hombres. Tampoco podían acceder a las universidades, si bien algunas mujeres privilegiadas de familias ricas tenían como tutores a profesores universitarios que orientaban sus estudios en casa. En la formación de Ada, ésta reprochaba a su madre la falta de estímulo que algunos de estos ancianos tutores suponían para ella. Uno de ellos, Auguste de Morgan, decía de Ada en una carta dirigida a Annabella, decía lo siguiente: la capacidad de pensamiento sobre estas materias que Lady Lovelace siempre ha mostrado desde el inicio de mi correspondencia con ella ha sido fuera de lo común, para cualquier principiante, hombre o mujer.
De haber mostrado la misma capacidad cualquier principiante que vaya a Cambridge, esta capacidad le hubiera favorecido mucho para ser un estudiante reconocido. Ciertamente le hubiera hecho un investigador matemático original, quizá de primera categoría. La inquietud de Ada por aprender y también por ver el mundo de otras maneras se hace evidente en la crítica abierta que hace a los métodos de aprendizaje, entre ellos los métodos que empleaban los tutores con los que mantenía correspondencia. Una crítica que se hace también especialmente latente en la metodología empleada para la enseñanza de las matemáticas. En esta línea, Ada cuestionaba que dichos métodos se empeñaran en resaltar las versiones dicotómicas y casi siempre unidireccionales del trabajo matemático. En sus cartas, Ada insistía en que habría que desterrar la idea de que en las matemáticas solo existe la situación de verdadero o falso, acierto o error, reivindicando que los procesos de estudio de las matemáticas fueran más abiertos, de forma que cada estudiante pudiera cuestionarse y elegir diferentes caminos para resolver un problema. Como los procesos de búsqueda, descubrimiento y conocimiento heurístico propios de la formación creativa. En este sentido, Ada proponía valorar el error como parte de la indagación, como parte sustancial de la indagación, y que la equivocación en el resultado no debiera ser sancionada, sino que debiera ser posicionada como el nuevo punto de partida para seguir indagando y aprendiendo. Paralelamente a su formación y a esta crítica, a este enfoque crítico y también creativo que Ada reivindicaba en la enseñanza de las matemáticas, quisiera también apuntar algunas otras ideas en relación a lo siguiente. Quisiera visualizar un elemento contextual de la época que me parece valioso e interesante para hablar de las mujeres en la tecnología. Y este, como estáis viendo, es el hilo conductor en esta charla, en la que, hablando de Ada, quisiera lanzar ideas y preguntas sobre cómo Ada puede, en qué puede resultar ejemplar y referencia para hablar de las mujeres en la ciencia y la tecnología. El elemento contextual de la época del que quiero hablaros es una curiosa revista dirigida a mujeres que pudo tener mucho que ver con la vida de Ada y de otras científicas de la época. La revista se llamaba The Lady's Diary o Woman's Almanac y es una publicación del siglo XVIII y del siglo XIX y lo interesante de la misma es que entre los contenidos de índole social que caracterizaban esta publicación, algunos cercanos a lo que hoy llamaríamos prensa social o prensa del corazón, entre esos contenidos se incluían temas avanzados de matemáticas y astronomía. Me refiero a contenidos y a problemas propios de manuales científicos. De hecho, era frecuente encontrar en la revista complejos problemas matemáticos que suponían un gran aliciente para el estudio de muchas mujeres británicas que la leían. Inevitablemente, cuando pienso en esta publicación, recuerdo cómo hoy no son pocas las artistas feministas que infiltran contenidos políticos y también científicos en publicaciones dirigidas solo a mujeres o mayoritariamente a mujeres y en revistas de corazón, subvirtiendo o pretendiéndolo al menos espacios feminizados como por ejemplo peluquerías para convertirlos también en centros de estudio o para al menos convertir esos espacios en espacios pensativos y convertir el tipo de publicaciones y prensas que se orienta y se quiere seguir orientando a una trasnochada idea de lo feminizado, convertir esas derivas en algo que precisamos pensar y replantear. Claro que el gusto por la ciencia y expectativa también se aprenden, y esto pasa también fuera de la escuela, en la ficción y en sus imaginarios. Dentro de esa ficción e imaginarios también en las publicaciones como esta a la que acabo de haceros referencia. Pero las aficiones y las pasiones no solo surgen de lo que se educa, sino también de lo que interesa y se prohíbe, y por ello despierta una mayor curiosidad, posiblemente.
Me parece totalmente distinto minusvalorar a prohibir. Minusvalorar resta importancia, prohibir se convierte en un reto de curiosidad, al menos para muchas personas. Y algo de esto tiene la vida de Ada, y algo de esto le ocurrió a Ada cuando hablamos de la necesidad de hacer conversar el arte y la ciencia que advertimos en su formación. Cuando vemos esa consideración integrada de arte y ciencia no como mundos distintos, sino como alianza cargada de estímulo creativo. Y a continuación paso a explicaros por qué tiene que ver esta alianza con la prohibición en su vida. En las numerosas biografías y escritos sobre Ada se sugiere que muy probablemente el amor de Ada por el arte, a pesar de que su formación estuvo profundamente orientada a las ciencias y particularmente a las matemáticas, tuvo que ver con el empeño de su madre por frenar este amor, sobre todo a la poesía. La razón de este evidente empeño de Annabella tenía que ver con la tormentosa historia afectiva de sus padres, la deriva psíquica de Byron en el poco tiempo en que Annabella y él estuvieron conviviendo tras casarse, y suponemos que, como oposición, con el deseo de Ada de compensar no haber conocido a su padre, salvo por sus escritos, y que éste apareciera en su vida como algo prohibido. Annabella temía ver en las excentricidades de Byron repetidas en su hija. Por ello, vigilaba a Ada queriendo evitar cualquier atisbo en su comportamiento de aquello que había caracterizado a su padre, especialmente muestras que en algo le recordaran la transgresión de Lord Byron y de una vida marcada por la poesía, los conflictos y los excesos. El temor fue alimentado por la familia materna de Ada, que en cierta forma estigmatizó los últimos años del poeta, después de dar por cierta una relación incestuosa de éste con su hermanastra, con la hermanastra de Byron, de la que supuestamente nació Medora, a la vez prima y hermana de Ada. La relación que Ada establecía entre arte y ciencia y sus padres eran, de alguna manera, modelos trastocados de lo que nos han representado como ciencia y arte en Occidente. Frente a la trasnochada, pero todavía reiterada asociación dual de la poesía con lo emocional y lo femenino, y de las matemáticas con la racionalidad clásicamente atribuida a lo masculino, para Ada los modelos eran otros claramente. Su padre era poeta y su madre científica. De hecho, Byron la llamaba la princesa de los paralelogramos. Decía Lord Byron de Annabella: sus formas de proceder son bastante rectangulares, o mejor dicho, somos dos líneas paralelas que se prolongan hasta el infinito, lado a lado, pero que nunca se unen. El carácter y personalidad, también las convicciones y formas de vida de Byron y de Annabella les hacían personas muy distintas y apasionadas por mundos también diferentes. A diferencia de Ada, que hizo convivir su interés por la poesía y la música con sus estudios científicos y de matemáticas, nadie dudaría de que esta combinación, como todo elemento relacional, afectaría a la formación de Ada. Pero si lo hizo fue tanto por la ausencia de su padre como por la hiperpresencia de su madre. En conjunto, la integración de dos mundos en gran medida desmontados de algunos roles de género, donde poder reclamar abiertamente el poder del arte y de la ciencia como mundos no condicionados a un género, era algo que caracterizaría la vida de Ada y que posteriormente, y de la que posteriormente podemos extraer esta deducción interesante para desmontar las clásicas asociaciones arte y ciencia con lo masculinizado y con lo feminizado. De la posesiva relación de Annabella hacia su hija y de su obsesión por alejarla de la poesía y aquello que alimentara y descontrolara su fantasía, encontramos referencias incluso cuando Ada está casada y escribe a su madre reprochándole: si no puedes darme poesía, ¿no puedes al menos darme ciencia poética? No es inocente esta expresión, ciencia poética.
a mí me parece transgresora, incluso deconstructiva, en tanto subvierte la forma que da sentido por separado a ambas palabras, apuntando a algo diferente. Se me hace una estrategia que se repite cuando Ada decía de sí misma que era una analista metafísica. Y me llama la atención y me interesa especialmente este ejercicio de autodenominación de Ada, porque considero que podríamos relacionarlo con un intento por definir una profesión o dedicación posible, algo inventado, como si ninguna de las existentes respondieran a sus deseos y expectativas sobre su formación y aspiraciones vitales, como si ninguno de los futuros profesionales que podía tener una mujer, es decir, no profesionales, supusieran estímulo para ella y se viera necesitada de inventar esa palabra de una profesión futura o profesión posible para ella, analista metafísica. Claro que en esta época ni siquiera en un lugar como Londres, ni disfrutando de una posición acomodada como las de Anabela y Ada, pensar en profesiones tenía el mismo sentido que hoy podemos darle. Entonces las identidades de las mujeres se definían siempre en relación a las de los hombres, con los que se casaban o de los que eran hijas o hermanas, y sus actividades intelectuales hablaban de la dedicación de un excedente de tiempo para formarse, colaborar o complementar las profesiones de sus parejas o familiares o también círculos sociales. De ahí que aspirar a crear e inventar nuevos nombres y espacios de acción y pensamiento no sea en absoluto un tema baladí. Y de ahí que también nos permita convertir la carga negativa propia de quienes las ubicaban en la periferia de una disciplina en la imaginación de territorios por hacer, algo que late en su práctica creativa como programadora, esa idea que siempre está presente en su obra de imaginar futuro. Hay desde otro ángulo una lectura cercana a este asunto en la forma en la que Ada habla de sí misma, describiendo sus aspiraciones y procesos creativos sin restricciones disciplinares. Y creo que el esfuerzo por desgranar sus potencialidades para la creación es revelador de una posición que trasciende al trabajo científico y que alude a una forma de enfrentarse a lo que muchos llamarían o llamaríamos hoy reto creativo. No se trataría tanto de enmarcar el buen concepto que tenía de sí misma, aunque sin duda llame la atención, acostumbrados como estamos a penalizar la vanidad, sino de valorar una posición desacomplejada en lo creativo, identificando cualidades que Ada dio en llamar su Trinidad científica. Cuando en sus cartas habla de su Trinidad científica, dice lo siguiente: creo poseer la más singular combinación de cualidades que me hacen una preeminente descubridora de las realidades ocultas de la naturaleza. En primer lugar, una percepción de algunas cosas que ningún otro posee. En segundo lugar, mi inmensa capacidad de razonamiento. En tercer lugar, mi capacidad de concentración. No solo usar mi energía y existencia en el tema que escoja, sino también enfocar sobre cualquier tema e idea a partir de todas las clases de fuentes aparentemente irrelevantes o no relacionadas. Estas ideas de Ada argumentarían, están extraídas de una carta más extensa donde argumenta profundamente eso que ella da en llamar su Trinidad científica. Y cabe contextualizar este escrito como parte de las muchas cartas que Ada escribe a su madre a lo largo de su vida, con quien debate y reflexiona sobre sí misma como el más básico ejercicio de autoconocimiento, pero también de superación. En el género epistolar, ya se sabe, el tema suele ser uno mismo. Ada siempre valoró la combinación de la divergencia imaginativa con la concentración en el trabajo matemático, al menos leyendo sus cartas mi percepción claramente es esta. Al respecto, sobre este tema decía lo siguiente: la ciencia matemática muestra lo que es el lenguaje de las relaciones invisibles entre las cosas. Para poder usar y aplicar ese lenguaje debemos ser capaces de apreciar plenamente, de sentir, de calibrar lo invisible, lo no visto, lo inconsciente. La imaginación también muestra lo que es, lo que está más allá de los sentidos. Por ello debería ser cultivada de manera especial por los verdaderos científicos, aquellos que desean entender los mundos que nos rodean. Parece que Ada
también advirtió que tras el filtro de una ciencia camuflada como objetiva y neutral está la parcialidad de la mirada y del acercamiento al mundo apasionados de preguntas y a lo abstracto en procesos y temas que confluyen con la práctica artística. Ambos coinciden en el estudio y la imaginación, en la curiosidad y en ver en las cosas más de lo que aparentan, en la especulación, en los códigos y símbolos, incluso en la política implícita, en los artefactos que resultan de sus procesos. El paso de la abstracción matemática a la artística estuvo también presente en las notas sobre la máquina de Babbage, en las notas que redactó Ada Byron. Ser capaz de imaginar lo que una máquina, que entonces solo existía teóricamente como proyecto, lo que esta máquina haría en el futuro, pensando sobre las posibilidades de programación, es un acto increíblemente creativo. Por ello, Ada no dudaba en especular sobre la sustitución de símbolos matemáticos por objetos a los que dichos símbolos podrían representar, ejemplificando el poder de la máquina con analogías sobre la música y sobre lo que este aparato podría hacer en el futuro si llegara a construirse. Sobre la máquina, Ada decía, podría actuar sobre otros objetos no numéricos, de hallarse objetos cuyas relaciones mutuas fundamentales puedan ser expresadas por la ciencia abstracta de las operaciones. Supongamos, por ejemplo, que las relaciones fundamentales de los tonos de voz en la ciencia de la armonía y de la composición musical fuesen susceptibles de tales expresiones y adaptaciones. La máquina podría componer piezas musicales elaboradas de cualquier grado de complejidad y alcance. Este sería uno de los muchos ejemplos en los que las notas adelanta esas posibilidades, esas potencialidades de la máquina. Es probable que el hecho de que la máquina careciera de fisicidad diera a la capacidad deductiva y analítica de Ada una mayor libertad a la hora de imaginar y trabajar sobre sus posibilidades. Un dibujo es más libre que un objeto. Un dibujo no ha pasado aún por las trabas prácticas de la física y las limitaciones de la materialidad. Programar, cuando aún no existía la programación, tiene en este sentido algo de metafísico, como si ese pensamiento fuera tanto constatativo como performativo. Preguntarse desde la lógica matemática, pero también desde la imaginación y la metafísica, es lo que hacía Ada, que en una de sus primeras notas sugería cómo, a medida que la ciencia avanzara, las posibilidades de este aparato y su programación aumentarían infinitamente. Es su especulación y tono visionario sobre el futuro lo que además ha convertido a Ada en un personaje inspirador, no solamente en la ciencia, sino también en la literatura y en la ciencia ficción, especialmente en la ciencia ficción y tanto en creaciones, especialmente cómics de corte cyberpunk y especialmente a partir de los años 80. Y ya para terminar, por último, quisiera destacar la importancia que la forma de las aportaciones de Ada tienen para el feminismo. No se trataría solamente de la calidad, del interés de su trabajo intelectual como matemática y programadora, sino que ese valor añadido al que me refiero viene del hecho de que sus aportaciones fueran casi en exclusividad notas, una especie de notas a pie de página, llamadas periféricas al artículo original de Menabrea sobre la máquina de Babbage redactado en un congreso. Menabrea, que entonces actuó como relator en relación a la máquina analítica de Babbage, hizo un texto que Ada y un grupo de amigos de Babbage decidieron traducir. De dicha traducción se ocupó Ada y sumada a esa traducción, Ada elaboró una serie de notas que tenían la particularidad de ser muy complejas y profundas y la particularidad añadida de duplicar el tamaño del artículo original de Menabrea, sumando un increíble interés añadido a este texto. Notas que podríamos considerar como metáfora de una distinta forma de hacer y de presentarse en el cuerpo de texto. Notas en las que muchos han visto una analogía de la periferia de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
Sin embargo, ha sido el ciberfeminismo, el feminismo que desde los años 90 se orienta de manera práctica y especulativa al contexto digital y al ciberespacio, ha sido el ciberfeminismo quien en los 90 relacionó las notas de Ada con la estructura de la red, utilizándolas como clave para reivindicar un nuevo concepto de feminización. Un concepto de feminización que reivindicaba el poder de lo horizontal y lo igualitario, implícito en una red de nodos, frente a las clásicas formas hegemónicas donde unos subordinan a otros. La escritura periférica de las notas en el artículo de Menabrea subvierte la centralidad del cuerpo de texto que quedó reducido y carente de la potencia que en este caso estaba desplazada hacia los márgenes. Dicho gesto permite al feminismo ilustrar una crítica al poder exclusivo de la centralidad discursiva, académica y también científica, advirtiendo el valor no solo intelectual de los escritos de Ada, sino el valor político de su forma de presentarlo, su extextualidad. En la estructura de pequeña red de nodos que son las notas de Ada, el ciberfeminismo advirtió también una metáfora que permitía relacionar esta estructura de nodos, de notas a pie, con la configuración digital de Internet, ese fascinante aparato tecnológico y social caracterizado por su horizontalidad, por ser potencialmente un territorio, un espacio, una tecnología que permite una relación de todos a todos. Un buen ejemplo de lo que podremos considerar contexto igualitario. Ese fascinante aparato tecnológico y social que os decía que podemos considerar que sería Internet, sobre el que formal y conceptualmente sus posibilidades más primitivas de máquina analítica, Ada llegó a fantasear y que de habitar hoy, Ada habría supuesto para ella con seguridad un increíble estímulo intelectual y creativo. Claro que la contrapartida para Ada cuando hizo estas notas fue el carácter marginal con el que el contexto científico valoraría las meras notas a un artículo y por otro lado las concesiones que suponía un trabajo subordinado siempre a Babbage como ideólogo de lo que hoy llamaríamos el hardware, de lo que hoy llamaríamos, de lo que sería la máquina y de lo que era la temática central del artículo. Así, Ada tuvo un mínimo reconocimiento entonces, pero su nombre ha sido recuperado relativamente hace poco tiempo, pues fue casi olvidado hasta los años 70, cuando en los Estados Unidos dieron el nombre de Ada a un lenguaje de programación. Ada Byron es hoy considerada como pionera y como caso paradigmático en la historia de las mujeres en la tecnología y como referencia en los contemporáneos estudios sobre Internet. El reto de Ada es hoy valorado por la complejidad y calidad de sus contenidos, de sus notas para la programación, que han sido base para la informática contemporánea, pero su aportación también es valorada, como os decía, por el feminismo, al convertirla simbólicamente en crítica a las formas clásicas de poder y de reconocimiento en la historia del saber. Ada ejemplifica con analogías visionarias la potencia de las máquinas programables, capaces de facilitar nuevas formas de entender el mundo y, por tanto, capaces de crear nuevos mundos. Pienso que su vida y su obra deben ser valoradas por la universidad, por las instituciones, por el arte y la ingeniería, para que nos atrevamos a incentivar el trabajo de las mujeres en la tecnología y a crear las condiciones de igualdad necesarias para que muchas y nuevas Adas puedan venir. En ese sentido, Ada es no solamente un referente, sino es también un estímulo para esas nuevas futuras Hadas que posiblemente estéis escuchando o podáis ver este vídeo, y para quienes este personaje ilustre e interesante puede ser una gran motivación. Muchas gracias.